Arrancamos con este nuevo análisis. Hoy tenemos sobre la mesa un ejercicio fascinante. Nuestro objetivo central es decir todas y cada una de las palabras de un potente microensayo sobre la corrupción, mientras, al mismo tiempo, vamos construyendo todo el contenido visual que relacione cada concepto. Es un texto corto, sí, pero con una profundidad que nos obliga a mirar con lupa lo frágiles que pueden ser nuestras instituciones y cómo las cosas más diminutas pueden derrumbar un sistema entero. Así que, sin más preámbulos, entremos de lleno en el material. El texto no da rodeos y arranca estableciendo sus reglas de juego de inmediato. El título y la primera línea dicen exactamente esto. Desde lo más mínimo, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Fíjense en lo que hace el autor aquí. Ancla absolutamente todo el ensayo en una ideología moral y religiosa inamovible. Cero zonas grises. Con solo leer esta primera línea, ya sabemos que no estamos ante un simple problema de papeleo administrativo. Nos está diciendo que esto es una cuestión profundamente ética. Y con ese marco moral ya establecido en nuestras mentes, pasamos directamente a la primera sección, sangre de héroes y sacrificio. Para ponernos en contexto, el autor describe el pasado con muchísimo respeto y solemnidad. Escuchen bien estas palabras. Sangre de héroes, sueños sin cumplir, toda una generación viviendo al límite por la libertad y la justicia. Pero se logró porque la fe no se perdió. Pensemos en eso un segundo. Nos habla de toda una generación al borde del abismo. Es una imagen brutal, ¿no? Una lucha histórica donde la sociedad entera se sostenía a base de sacrificios enormes y una fe que simplemente no se rompía. Pero claro, el tiempo pasa y las cosas cambian. El texto hace un salto temporal súper preciso y dice, luego, 50 años después. Visualmente, como podemos ver, pasamos de ese rojo intenso, de esa lucha a vida o muerte, a un panorama mucho más gris, más rutinario. Medio siglo es más que suficiente para que esa generación heroica pase a la historia y le deje el volante a una nueva era que está muchísimo más cómoda con la complacencia y la burocracia. Lo que nos lleva directo a la segunda parte de nuestra exploración, la corrupción de un lapicero. Aquí es donde entra el antagonista de nuestra historia. Y ojo, no es un dictador de película, es un simple funcionario de escritorio. El texto describe este momento clave así. Aparece un funcionario y patrocina un acto de corrupción. Su único esfuerzo fue apretar el lapicero para firmar. Lo que realmente llama la atención aquí es lo absurdamente fácil que resulta corromperse. No hay que disparar armas ni jugarse el pellejo. Literalmente, el único esfuerzo físico es la presión que hace la punta de un bolígrafo sobre el papel. Es un acto cotidiano, casi automático. Y en este punto radica la gran ironía que el ensayo nos tira a la cara. De un lado, tenemos ese sacrificio físico total del pasado, la sangre, el dar la vida por una causa. Y del otro, la traición del presente, una traición pasiva, de oficina, sin sudar una sola gota. Apretar un lapicero. Es un contraste que golpea duro. Nos muestra cómo todo lo que construyó una generación a base de sudor y lágrimas se puede venir abajo por la simple apatía de la siguiente. Ahora, uno puede pensar cómo se justifica a alguien a sí mismo para hacer esto. El texto nos da la excusa textual, y ante la inmensidad de contratos, una mínima irregularidad le pareció insignificante. Esa fue su excusa para hacerlo. Básicamente el autor nos está mostrando cómo la mente humana maquilla el mal. Ese montón de papeleo, esa inmensidad de contratos, se convierte en el escondite perfecto. Lo que es minúsculo parece inofensivo. No estamos hablando de maldad pura. El funcionario simplemente se escuda en que una firmita irregular no es nada dentro de una máquina burocrática tan gigantesca. Veamos qué hace el sistema al respecto. Pasamos a la tercera sección, el poder de la comisión. Cuando las cosas salen a la luz y el sistema empieza a investigar, la actitud de nuestro funcionario cambia radicalmente. Dice el texto, al enterarse la comisión disciplinaria, el funcionario rogó ser absuelto. Es súper curioso ver este giro, ¿verdad? El tipo al que no le importó absolutamente nada a la hora de firmar, de pronto entra en modo de supervivencia total, cuando su puesto está en riesgo. Adiós apatía. De repente ruega activamente para no enfrentar ninguna consecuencia. Pero la verdadera tragedia es cómo responde la institución. Escuchen esto palabra por palabra. La comisión, teniendo la autoridad y el poder y sabiendo que nadie se opondría a cualquier decisión que tomaran, decidió conceder la absolución.
A ver, analicemos esto con cuidado. No lo perdonan porque sea inocente o porque sea lo justo. Lo hacen porque pueden. Tienen la autoridad y lo peor de todo, saben que a la sociedad le da igual. Tienen la certeza de que nadie va a alzar la voz, así que simplemente le dan luz verde. Es la foto perfecta de un poder al que nadie le pone límites morales. Todo esto abre una puerta a un cuestionamiento mucho más profundo en nuestra cuarta sección, leyes humanas versus leyes morales. El autor nos lanza una pregunta que destila ironía pura. ¿Acaso la sanción iba a ser la guillotina o algo extremo? Claro, al usar una exageración así, nombrando la guillotina, lo que hace es dejar en evidencia lo ridículo de que la comisión haya sido tan blanda. Nadie pedía un castigo sacado del medioevo, simplemente se esperaba que hubiera una consecuencia proporcional al hecho. El mismo ensayo responde a su pregunta al instante. Seguramente no. Se trataba de una inhabilidad u otra medida similar propias de leyes humanas establecidas por el Congreso, elegido libremente por el pueblo. Hay una crítica tremenda aquí. Nos está advirtiendo que las leyes que hacemos nosotros, incluso dentro de una democracia, muchas veces se quedan cortas para castigar las verdaderas fallas morales. Son solo sanciones burocráticas, inhabilidades, que al final del día no logran reparar el daño ético que ya se le infligió a la sociedad. Y las consecuencias de no reparar ese daño nos llevan directo a la sección 5, el ciclo de la historia. En este punto, el texto nos suelta su verdad más trágica y aterradora. Escribe el autor. Lo que no pudieron ver es que acababa de iniciar una batalla en la que, una vez más, correrá sangre de héroes y quedarán sueños sin cumplir. Aquí es donde el texto nos arrincona. Literalmente nos regresa a la misma frase del principio. Al hacer la vista gorda con ese detallito, al perdonar esa firma supuestamente insignificante, la burocracia acaba de encender la mecha del próximo gran conflicto. Dejar impune la corrupción menor es la garantía total de que el trauma histórico se va a repetir. Para entender cómo frenar este desastre inminente, llegamos a la conclusión en la sección 6, cortar el mal de raíz. Aquí encontramos la tesis definitiva de todo el ensayo resumida en una frase tajante. Ahí es donde todo comienza. Por eso hay que terminarlo desde la raíz, porque incluso desde lo más simple puedo volver a surgir. Nos dice claramente que el colapso de un país no empieza con grandes explosiones, empieza en un escritorio silencioso. Si no arrancamos de raíz esa pequeña corrupción, por más inofensiva que parezca en la superficie, el mal va a volver a florecer, sin lugar a dudas. El efecto mariposa de todo esto tiene una lógica que da escalofríos. Miramos los pasos. Primero, somos permisivos con un acto menor. Segundo, como nadie está prestando atención, esa raíz mala crece escondida en las sombras de las instituciones. Tercero, esto inevitablemente gesta las condiciones para que estalle una nueva batalla en la sociedad. Y el resultado, el cuarto paso, es la vuelta a los sueños rotos. Es una cadena causal inquebrantable que va desde un simple rayón con un bolígrafo hasta la caída de todo el sistema. El microensayo se despide con una sentencia que no admite medias tintas. Ser permisivo con la injusticia o emitir juicios sin pruebas es, en esencia, actuar como un delincuente. Esta es la regla de oro, la ecuación moral máxima que nos deja el texto. Nos dice de frente que tolerar esa pequeña trampita te pone exactamente al mismo nivel que un criminal. No hay un terreno neutral. Permitir un mal menor es hacerte cómplice de una tragedia mayor. Lo que nos deja con una reflexión importantísima para cerrar este análisis. Al observar cómo operan nuestras propias instituciones hoy en día, surge la gran pregunta. ¿Están las sociedades modernas regando, sin saberlo, las raíces de las batallas del mañana? El texto, cuyas palabras acabamos de desglosar, es una advertencia que no caduca. Nos recuerda que ignorar cada pequeño acto de corrupción no es un simple error administrativo, es el primer paso para perder la libertad. Una lección enorme sobre por qué jamás podemos descuidar ni el más mínimo detalle.